Presentamos Redes de Norte a Sur. Arte, estilos, matices, formas, colores caracterizan la serie Rúbrica, donde estamos conociendo a los mejores pintores mexicanos. Hoy día conoceremos la historia de vida de Irma Serna. Ella nació en 1934 y siempre le gustó desde muy pequeñita la pintura. Sin embargo, su familia cuando creció decidió que estudiara economía. Cuando estaba en cuarto año de la carrera, una profesora se dio cuenta de su talento y le sugirió a su madre que la llevara a la escuela de arte. Allí presentó sus dibujos y pinturas y consideraron que no tenía las cualidades suficientes. Por lo tanto, su familia le sugirió que estudiara decoración de interiores. Sin embargo, allí se reencontró de alguna manera con el arte y persistió, tanto así que desde 1971 es una de las grandes artistas plásticas mexicanas y ha desarrollado su carrera en ese rubro. Vamos a conocer a Irma Serna. Sus cuadros son verdaderas sinfonías de color y de formas dotadas de volumen y de movimiento que se entrelazan, se mezclan entre sí en un desorden armónico. Bueno, nací en Guadalajara en el año de 1934. Estuve viviendo con mis padres hasta la edad de 8 años, en que ellos se separaron. Y fui a vivir después con un tío muy querido, Salvador Mejía Jauregui, y con su esposa, que era mi madrina y hermana de mi madre. Ahí transcurrió la mayor parte de mi infancia y adolescencia. Irma Serna siempre demostró interés por la pintura, mas en aquel tiempo y debido a las costumbres, decidieron por ella lo que estudiaría. Por ese motivo la mandaron a la Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara, donde cursa la carrera durante 4 años. Ya dentro de esta facultad, la maestra Paz Castellanos, viendo su vocación, consideró que estaba estudiando la carrera equivocada. Entonces mandó a mi madre que fuera a la escuela para que hablaran sobre el tema y le recomendó que me mandara a estudiar pintura o dibujo, que era lo que me gustaba. Ahí mi madre me llevó a la escuela de artes y llevé algunos dibujos, algunas obritas hechas por mí y bueno, pues juzgaron que no tenía material para artista y me mandaron a estudiar decoración de interiores. Para ella fue muy gratificante estudiar decoración de interiores, ya que en esta carrera encontraba temas que se relacionaban con el arte. Yo siento que el haber estado en decoración me ayudó mucho por una clase que se llamaba Educación Visual y que a través de ciertos elementos te pedían que expresaras algún sentimiento o algún estado de ánimo. Y siento que en mi pintura he seguido manejando eso. A veces las gentes me dicen que logro ambientes muy mágicos. A veces me dicen que el colorido, como lo manejo,
da mucha alegría a la persona que lo observa. Entonces, soy de las personas que les gusta aprovechar lo que la vida te da cotidianamente, porque es una manera de ir avanzando poco a poco. Y además encontrarte con cosas distintas, pues es un placer. Comenzó a pintar realizando imágenes comerciales de santos para la tienda de artículos religiosos de su familia. Sin embargo, sus ambiciones artísticas la llevaron más allá, superándose hasta crear su propio estilo dentro de la abstracción. En 1971, inicia su actividad plástica profesionalmente. Hasta entonces yo había querido expresarme a través de la figura, de la pintura académica, porque desconocía el placer de crear, no de copiar, sino de crear, de lograr cosas que si no fuera a través de ti, nunca hubieran tenido vida. Entonces, sentí la necesidad de expresarme con libertad y como una consecuencia empezaron a nacer mis cuadros de arte moderno. Entonces, al darme esa libertad, nunca pretendí yo hacer una escuela, ni mucho menos, pero muchas muchachas, muchas jóvenes se empezaron a interesar por expresarse en una forma semejante, con libertad. Irma Martínez de Serna conoció en la Universidad de Guadalajara al pintor Jesús Serna, con quien posteriormente contrajo matrimonio y de quien adoptó su apellido. Fue en la Escuela de Artes Plásticas donde conocí a mi esposo, el pintor Jesús Serna, y fue un atractivo muy grande el saber que él era pintor. Así empezamos a platicar, yo hacía muchas preguntas, él se divertía mucho con mis preguntas, y así entablamos una amistad que terminó en matrimonio. Tuvimos 4 hijos, 2 hombres primero y luego 2 mujeres. La primera de ellas murió a los 2 días de nacida. Se llamaba Claudia Marcela Serna. Y a mi otra hija, la última, mi marido le puso el mismo nombre. Y hace unos años mi hija se llevó una sorpresa enorme. Al andar buscando unos papeles se encontró con un acta de defunción que decía Claudia Marcela Serna Martínez. Pues sí, ella no estaba muy enterada y fue pues medio desagradable. Como a los 8 años de matrimonio empecé a pintar. Antes lo había hecho, pero en otro género. Hacía vírgenes, las vendíamos ahí mismo en la tienda y pues a mí me gustó el manejar la pintura, pero cuando estuve en artes plásticas conocí el trabajo de Paul Klee y me fascinó, me encantó. Uno de mis maestros fue el que me acercó a la pintura de Paul Klee. Y entonces mi marido, que era novio mío, me dijo, no, ¿qué le pasa? Estas cosas las hace uno con los dedos de los pies. Y quiso la suerte que a través del tiempo, él dejara la Escuela Mexicana de Pintura o la pintura académica y se dedicara a hacer arte moderno. Pintora, muralista y maestra, que ha sabido sortear y retar la adversidad, abriendo caminos y creando posibilidades desde donde no las hay.
Mira, cuando empecé a pintar en una forma espontánea, sin tener que estar copiando o tratando de que se pareciera a algo o a alguien, fue realmente un trabajo terrible que me dejó un gran dolor de espalda. Siempre había trabajado con óleo y el trabajar con acrílicos se me hizo muy difícil. Mi primer contacto con el acrílico fue algo desastroso. No era nada, no sirvió de nada. Tuve que conocer la técnica, tuve que experimentar mucho, pero realmente me inicié, como me dio trabajo el acrílico, me inicié con las tintas de imprenta. Mi marido era un hombre muy inquieto, que le gustaba experimentar y crear nuevas cosas, y compró tintas de imprenta y las empezó a trabajar sobre papel tisú, y empezó a tener unos resultados muy agradables. A mí eso me apasionó. Te puedo decir que fue a través de las tintas de imprenta como yo empecé a desenvolverme con facilidad y con gusto. Este material lo manejaba con las manos, imprimiendo sus huellas. Eso lo hacía experimentar. Era un campo fértil para la imaginación. Después de las cintas de imprenta en cartulina y en papel tisú, empecé a trabajar ya el acrílico como una necesidad, porque yo estuve yendo por 3 años a atenderme con el doctor Raúl López Almada, psiquiatra, porque tenía depresiones muy severas y muchos cambios en mi estado de ánimo, a veces eufóricos, a veces depresivos, hasta que un día él se enteró de que yo trabajaba con thinner, con gasolvente, aguarrás y las tintas de imprenta. Al mes y medio de eso, yo estaba dada de alta, pero con la prohibición de que volviera a usar todas esas cosas. Fue entonces cuando empecé con el acrílico. Y poco a poco lo fui conociendo. Vi que tenía capacidad para tratarlo como si fuera óleo, o como acuarela, o como wash. Y esa serie de calidades que yo obtenía al tratarlo de una manera o de otra, me apasionaron. La carrera pictórica de Irma Serna está precedida de una larga y ardua lucha contra una pesada serie de conceptos obsoletos sobre el arte. No fue fácil romper las viejas ataduras, pero solo así logró abrir las puertas a nuevos conceptos sobre pintura joven. A mí la pintura moderna, me ha dado uno de los mayores placeres en mi vida. Al grado de que muchas veces pones en segundo término todo lo demás. Cuando empezaba a pintar, me olvidaba de todo, los problemas, los trabajos, las necesidades, hasta que un día la más pequeña de mis hijos fue a hablar conmigo y yo la despaché rápidamente. Entonces ella me dijo que quisiera hacer uno de mis cuadros para que yo le hiciera caso.
eso quizá te dé una idea de a qué grado llega uno a absorberse por realizar su trabajo. Pero a través de la pintura he llegado a meditar muy profundamente en todas las necesidades de la vida. He aprendido a dominar mi carácter, he aprendido a contactar a las personas, he sabido abrir mi corazón para hablar con los demás y mis oídos para escuchar lo que me tienen que decir. Mis cuadros se podrán vender o no vender, podrán gustar o no gustar, pero la satisfacción que me da producirlos, hacerlos, esa nadie me la puede quitar. Irma Serna, artista originaria de Guadalajara, Jalisco, adopta esta profesión de manera autodidacta. Su obra ha sido expuesta aproximadamente en 200 muestras individuales y colectivas. Pues se me han ido 30 y tantos años sin sentir, porque la pintura te absorbe en tal forma, te satisface en tal forma, que tú, al menos en mi caso, he dejado de salir, he dejado de asistir a muchas cosas que antes no me perdía, y se me hace poco el tiempo para trabajar. Poco a poco, en la pintura de Irma Serna, se ha ido demostrando certeramente la magia sugestiva en la cual conviven el objeto y el sujeto, el mundo exterior y el artista mismo. De semejante convivencia nacen esas imágenes plásticas que hunden su origen dentro de una atmósfera a la que el misterio otorga lucidez, la sensibilidad, la imaginación, la madurez de las tonalidades, la persistencia de ciertos rasgos, se combinan en estas telas para desbordar a la vez el espíritu de la pintora y la intensidad de lo representado. El tema de mis cuadros varía, como te decía antes, según el estado de ánimo, incluso los colores que voy a utilizar. Pero la intención en general es que mis cuadros resulten armoniosos, acordes, tanto en sus volúmenes como en sus contrastes. Mi intención es tan solo crear algo que resulte grato a los ojos y al sentimiento de las personas. Entonces, en lo que me preocupo mucho es en la composición, en los contrastes y en la armonía del color. Eso es lo que hago. Algunas veces tenemos que retomar lo ya hecho para modificar algún colorido que no gustó, alguna falla a la hora de poner la pintura. Me sirven también las manos. Ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su labor y su trayectoria artística. Por mencionar algunas, en 1975 recibió la Medalla de Artes Plásticas, Año Internacional de la Mujer, otorgado por el gobierno de Jalisco. En 1983 ocupó el tercer lugar en el concurso Jaliscienses Distinguidos. En 1984 le fue entregada la presea José Clemente Orozco en Artes Plásticas. Mención honorífica en Cuitzmala 1988, Premio Jalisco en Artes 1997
y reconocimiento en testimonios culturales en 1988. Yo pienso que un artista, cuando se precia de ser un artista, tiene que tener un momento para aproximarse a todas las personas a través de su trabajo. Empiezas a pensar menos en ti misma y más en los demás. Empiezas a darte cuenta que lo que logras y consigues no es por tu esfuerzo únicamente. Tiene que ver el conocimiento, tiene que ver la comprensión, tiene que ver el darte cuenta que eres un ser tan pequeño, tan inferior, que lo único que puedes hacer es vivir agradecida por haber tenido la oportunidad de expresarte en esa forma y que a la vez eso te beneficie con los resultados, porque da una gran satisfacción decir, este cuadro sí me gusta. Por diversas razones, se ha visto siempre rodeada de grandes pintores, escritores y gente sensible a crear, que han enriquecido su vida, como lo son el pintor Orozco Romero, Juan Rulfo y Juan José Arreola. Su trabajo me ha interesado porque es un trabajo armónico, sus composiciones, su color, su forma, son aparte muy agradables, y es una pintora dedicada absolutamente a su oficio completo, es de tiempo completo. Por lo demás, como persona, pues es una persona que ha estado muy cerca del Centro de Arte Moderno, porque es una de las fundadoras del Centro de Arte Moderno, forma parte del consejo del Centro de Arte Moderno, y pues hemos tenido una larga amistad, y como persona pues le tengo un gran aprecio. Su obra ha sido expuesta aproximadamente en 200 muestras individuales y colectivas, entre las que se mencionan Casa de la Cultura Jalisciense, Galería 12, Galería Municipal Torres Bodet, Centro de Arte Moderno, Ex Convento del Carmen y la Galería Pere Tanguy en Guadalajara, Galerías Mizrachi y la primera Bienal Iberoamericana de Pintura en México DF, Art Gallery de San Francisco, Avis State Gallery y Sylvan Simona Gallery en Los Ángeles, California. Entonces, cuando pasaron los primeros años de matrimonio, que yo no tenía tiempo más que para los negocios y mi familia, mis hijos, encontramos la oportunidad de trabajar en las noches, y a veces nos íbamos hasta las 3 o 4 de la mañana, desde las 9 de la noche. Y fue así como presenté mi primera exposición, que fue en la Casa de la Cultura. Me habían dado la oportunidad porque mi marido les había torcido un brazo. Les digo que preguntaban que cuándo iba a exponer él, y dijo, pues cuando nos den una oportunidad de exponer juntos a mi esposa y a mí. Y las gentes ni siquiera sabían que yo pintaba. Entonces me dieron la oportunidad, y cuando vieron la obra, me dijeron que habían creído que iba a presentar yo florecitas, canastas con verduras, vírgenes, madonas, cosas así, y que pues se habían visto obligados por la condición que les puso a mi marido, pero que cuando quisiera volver a exponer tenía las puertas abiertas con ellos. Eso me dio mucho ánimo. En su casa solariega y tranquila por su presencia, siempre encontramos comprensión,
afecto y apoyo. Ella camina entre el verdor de sus queridas plantas, vestida con botones flojos, riendo y sonriendo. Y cuando se sienta a pintar, sobre ella aletean los árboles y el viento, dándole el tema de su próxima obra. Para mí la pintura vino a ser mi razón de vivir. Siempre sentí que lo que hacía no era importante en absoluto. Me sentí no muy buena hija, no muy buena esposa, no muy buena madre, pero me sentí a gusto haciendo pintura. Entonces pensé que a lo mejor para eso me había mandado Dios acá, para hacer pintura. Muchos años de búsquedas estéticas por senderos quizás impregnados de afectos y nostalgias, entre los cuales emergieron sorprendentes los hallazgos. Muchos años de trazar, con libertad absoluta, formas naturales transfiguradas, de concentrar armónicamente abstractos planos, de estructurar sólidos volúmenes o de diluir sutiles manchas informales. Muchos años de manejar cada vez con mayor sabiduría y delicadeza el color, la luz y el movimiento, de recrear atmósferas, de penetrar la palpitante entraña de las cosas, de capturar el vuelo impalpable de lo imaginario. Todo eso y muchos más se halla aquí, plasmados en estas obras, que muestran no solamente brillantes incentivos visuales, sino ante todo, un profundo y rico contenido de conceptos, emociones y pasiones, tesoro anímico proyectado por esta pintora relevante, y que podrá ser compartido por aquel espectador sensible que sepa descubrirlo bajo la colorida superficie de cada una de sus valiosas telas. Yo cuando inicio un cuadro, nunca sé lo que voy a pintar. No es una idea preconcebida, no es no siempre es un tema al que me apego, sino que lo que busco es lo que la pintura en sí me entrega. Muchas veces parto de una mancha, hago una mancha general, no me importa en dónde quedan los colores ni cómo queden, es al observarlo cuando me sugiere algo y entonces me voy siguiendo lo que me sugiere, tan solo tratando de que, como te decía, que resulte armónico, que resulte equilibrado. Trazo primero podríamos decir una estructura a la que trato de apegarme y pero eso no quiere decir que en el transcurso no la modifique y haga algo completamente diferente de lo que empecé a hacer. La base de mi pintura es la observación. Observo las formas, los espacios, a veces los acentúo, a veces los contrasto, a veces los elimino. Mi marido me decía cuando empecé a pintar que era muy curioso. No es que pintes, me decía, tú despintas. A Irma Serna le cabe el honor de ser una de las primeras mujeres originarias del estado de Jalisco que se destaca como pintora, no obstante que su formación fue muy corta, sobre todo si se compara con la que reciben la mayoría de los grandes artistas hombres. Ella estudió decoración de interiores, así que el aprendizaje de su oficio se redujo a las materias artísticas que suelen impartir en esta carrera, y más adelante a la orientación de su esposo, el pintor Jesús Serna, quien contribuyó con su estímulo y dirección a definir su vocación como pintora.
Hemos presentado Redes de Norte a Sur.